En esta comunicación veremos la figura de Amalia Guglielminetti, una escritora italiana de inicios del siglo XX, y la autorrepresentación de un andrógino en su revista Le Seduzioni. Amalia Guglielminetti nace el 4 de abril de 1982 en la ciudad de Turín y fallece el 4 de diciembre de 1941 en la misma ciudad. Creció en el seno de una familia burguesa y en un entorno religioso y conservador, pero se distancia del mismo desde muy temprana edad. Las expectativas familiares para convertirla en una mujer convencional se vieron frustradas por su actitud independiente y rebelde, pero sí es cierto que los colegios privados a los que asistió la formaron en el estudio de los clásicos y se refleja sobre todo en su producción poética, que la consagra, como constatan las palabras de Gabriele D'Annunzio en el año 1917, quien la denomina l'unica poetessa che abbia oggi l'Italia. Amalia Guglielminetti forjó su personalidad y su excéntrica manera de vivir a través de numerosos viajes y relaciones internacionales, pero su producción literaria y sus circunstancias vitales permanecieron ligadas a su ciudad natal, Turín. En los primeros años del siglo XX conviene recordar que esta ciudad era un punto de conexión entre Italia y el resto de Europa. Por otra parte, su producción literaria es sumamente amplia y cultiva en prosa diferentes géneros como la literatura infantil, el teatro, la narrativa, y como periodista escribió para diferentes periódicos italianos como La Stampa o el Corriere della Sera. Bueno, Amalia Guglielminetti, directora y periodista de su revista, Le Seduzioni. En el año 1926 funda y dirige su propia revista, Le Seduzioni, que estuvo en activo hasta el año 1928. Desde el inicio de esta publicación, de esta revista, la escritora se muestra como una figura controvertida, desafía las normas culturales de su tiempo y se autorrepresenta visualmente encarnando precisamente la imagen de la mujer andrógina, con las siguientes palabras: una figura desunta da una ideazione d'annunziana ed espressa plasticamente dalla matita di Ludovic. Occhi lunghi, maliardi, semichiusi, capelli corti, silhouette lunga ed agile, gonne corte, lenteggiante, con un levriero, d'annunzianamente russo, come Isadora Duncan. Bueno, la figura de nuestra escritora se corresponde con una feminidad que es la que ella evoca, que se trata de una feminidad viril, a la vez bella, en la que el misterio juega un gran papel, y tiene también la sofisticación de la New Woman. Por otra parte, es sensual, decadente, exótica y refinada, y rompe con la imagen tradicional de la mujer. Es decir, adopta una escritura andrógina, donde el tono y sentimental es sustituido por la ironía y la polémica, percibidas en su época como algo antifemenino. ¿Esto qué quiere decir? Que se corresponde con la imagen de alguien que deja el ámbito doméstico para adentrarse en el ambiente cultural, que se convierte, por otra parte, en varón, porque las mujeres tenían un difícil acceso a este mundo. Convirtiéndose de esa forma en un varón, puede ganar espacio e inevitablemente competir en el mismo terreno que los hombres, que eran los protagonistas absolutos del sistema literario. Su papel como directora, por lo tanto, también conlleva el rechazo al matrimonio y el abandono del mundo emocional, de lo sensible o de lo pasional, para entrar de lleno pues, en un discurso irónico y polemizador, donde Amalia Guglielminetti no solo transforma su apariencia física, pero también adopta una escritura claramente andrógina. Asimismo, en la primera entrega de su revista, recrea una representación visual de sí misma, en la que se destacan las características bumps que la crítica literaria de su tiempo había utilizado, por otra parte, para menospreciarla, pero ella adoptó como parte de su propia iconografía,
de manera rebelde y a modo de autoafirmación. Es evidente que la revista Le Seduzioni se encuentra influenciada por el modelo cinematográfico de la mujer liberada y de las divas de la pantalla del cine mudo. Por otra parte, sus artículos reflejan las dinámicas de género que existían entre hombres y mujeres a principios del siglo XX, en una época en la que la sociedad, pero más concretamente las mujeres, estaban destinadas a cambiar, y todo esto pernea en los ámbitos en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el social, y en el científico, en el literario y por supuesto en el político. En definitiva, el carácter masculino que Amalia Guglielminetti imprime sobre su propia imagen es la misma connotación que se le atribuye a las mujeres trabajadoras en el tiempo, ¿no? Que eran retratadas como mujeres poco atractivas y con rasgos viriles. Algo que por otra parte estaba profundamente arraigado en la opinión generalizzata della época, come bien explica Mondello, non c'erano posizioni intermedie, la donna o era femmina, oggetto sessuale o madre, altrimenti era la donna uomo, intellettuale, sì, ma brutta e virilizzata. Por lo que respecta a la mujer moderna y a la mujer andrógina, Amalia Guglielminetti, en sus artículos que tratan sobre el vestuario femenino y la moda, encontramos un fiel testigo del rápido proceso de modernización de la industria, pero no solo, también de la sociedad de su tiempo. Y de la apariencia externa de la mujer a principios del siglo XX. Recordemos que durante este periodo, pues las mujeres protagonizan una serie de acontecimientos que por primera vez en la historia les permiten abandonar el hogar para poder desarrollar diferentes actividades en el ámbito público, y ello exige un cambio en su aspecto y en su indumentaria. En una de sus rúbricas, por ejemplo, la escritora elogia la figura de la signorina manequín, a la que propone como un ejemplo femenino. Aquí puede leerse: così si spiegò all'incirca la curiosa manequin da me incontrata. Io dico che questa è una creatura meritevole di essere segnata, ad esempio alle fanciulle, assai più di quanto lo sia il consueto repertorio di personaggi precari dalla storia leggendaria. Es decir, lo que hace la escritora es que a través de este personaje, de la signorina manequín, desdibuja los roles de género y critica las cualidades históricas que habían sido consideradas exclusivamente masculinas, porque la crítica que realiza está ligada sumamente al concepto de lo andrógino. Es decir, esta figura manequín, al desdibujar estos roles de género tradicionales, como por ejemplo la crítica ante que la idea que los hombres solo tienen acceso reconocido al intelecto y la lógica, se traduce en una denuncia referida a estas cualidades masculinas, ¿no? Como lo eran el intelecto. Bueno, el desafío de la moda andrógina y la estética garzón. La moda capilar no escapó al análisis y a la denuncia de nuestra escritora, donde en uno de sus artículos desafía la autoridad de una escuela nacional de peluquería francesa, considerando obsoleta esta escuela la moda del pelo corto en las mujeres. Lo que realiza Guglielminetti es subrayar la arbitrariedad de los vaivenes de la moda y la presión social que enfrentaban las mujeres para encajar en los estándares de belleza, polemizando con estos creadores de las normas, en un intento de denuncia para poder volverse sus propias referentes. Es decir, por otra parte, también evidencia de forma irónica la rigidez de los roles de género, en cuanto a que las mujeres pueden adoptar una apariencia física masculina a la hora de vestir pantalones, pero no se daba el mismo caso al revés. Entonces, para ella el concepto o la idea de pantalonizarse
hace referencia a la emancipación femenina asociada al uso de pantalones. Los pantalones se trataban de una prenda que hasta entonces había estado prohibida para las mujeres y que era interpretado y visto como un símbolo de poder, de masculinidad y de virilidad. Recordemos que durante los años de la Primera Guerra Mundial en Europa se observa una creciente masculinización de la indumentaria femenina debido a las circunstancias que obligaron a las mujeres a trabajar y asumir las tareas que antes estaban reservadas exclusivamente a lo masculino, ¿no? Entonces, las mujeres que se atrevieron a utilizar los pantalones fueron sumamente estigmatizadas y consideradas como una amenaza que reflejaba el miedo existente a la confusión entre los géneros. Del mismo modo, la concepción de la feminidad de Guglielminetti se inspira en parte a los principios del futurismo, a los preceptos en cuyos manifiestos abogan por el desprecio a la feminidad y a todas las representaciones y valores asociados a ellas para alabar la virilidad en las mujeres. Es decir, Amaya Guglielminetti lo que adopta de este concepto es que la manera de vestir representa una forma audaz donde las mujeres se expresan en el mundo, pero por otra parte abogaba por la defensa de la moda andrógina porque representaba una forma de reclamar espacios de libertad y de desafiar las normas establecidas a través de lo rebuscado, lo problematizado y lo complejo. Bueno, por otra parte, lo andrógino y la nueva masculinidad también es un tema que la escritora abordó en cuanto al género masculino, ofreciendo la imagen de Rodolfo Valentino, que también se corresponde con el modelo del divo cinematográfico. Este actor supuso una revolución estética y un cambio en el imaginario colectivo donde se forjó la figura del amanerado hombre elegante. El nuevo modelo cultural europeo tenía sus orígenes en las novelas libertinas francesas y en las villanas góticas inglesas, y Hollywood adoptó este emblema de sensibilidad europea de esta manera, interpretándolo de esta forma, que también puede ser visto como matriz de su personaje del celuloide, es decir, es la encarnación del hombre fatal paralelo a su homónima mujer fatal. La representación de este tipo de hombres, por otra parte, coincide con el mismo periodo histórico en el que se difunde la imagen de la mujer moderna, entre 1910 y 1925, y la masculinidad de estos personajes fue cuestionada por nuestra escritora porque no asumían responsabilidades, ni siquiera durante tiempos de guerra, y pasaban su tiempo invirtiéndolo en el ocio, realizando movimientos corporales que eran considerados afeminados. Por lo tanto, nuestra escritora destaca su falta de atractivo erótico, señalando abiertamente su falta de virilidà, ma si capiva anche a un esame superficiale come la sua fosse una bellezza da schermo cinematografico e non, mi si conceda l'espressione audace, da camera da letto. Al mismo tiempo que Guglielminetti aprecia la belleza femenina que Valentino representa, termina su artículo en el que habla de estas nuevas masculinidades de forma irónica, ofreciendo una recomendación a los hombres de su tiempo y les dice: un consiglio disinteressato agli uomini, siate belli. Es decir, lo que hace es elogiarlo como un modelo masculino a seguir y desmarca de esta forma la diferencia entre los géneros, intentando diluirla para evidenciar, por una parte, el comportamiento de Valentino, pero por otra parte, para destacar su forma de actuación andrógina, que para la autora se trataba de una actitud en la vida que propiciaba la igualdad, el equilibrio de hombres y mujeres, que había sido hasta ese momento rígidamente diferenciados. Finalmente, las rúbricas de Amaya Guglielminetti en L'Eseversioni, en la revista,
plasman los cambios que se producen en el pensamiento de la sociedad italiana durante los 2 primeros decenios del siglo XX. Al autorrepresentarse a sí misma bajo una descripción andrógina, lo que realiza la autora es una reclamación para sí misma en un lugar en el masculinizado mundo de la dirección y de la redacción de periódicos y de revistas literarias. Por otra parte, el trabajo es visto como un elemento virilizador de las mujeres y va representado a través de la mujer maniquí de forma muy audaz. Y en los textos que se refieren a la moda femenina, ella denuncia la intromisión continua de los hombres en la apariencia de las mujeres. En otros artículos veremos que llega hasta el punto de hablar de trastornos alimenticios y registra, bueno, pues los ataques que estas mujeres andróginas sufren por parte de la sociedad que no acepta ni su físico ni sus actitudes. Por otra parte, la figura de Rodolfo Valentino, del hombre fatal, les sirve de contrapunto para señalar el nuevo éxito social del hombre afeminado y que tenía su aspecto exterior y sus poses muy femeninas y que permitía a las mujeres convertirse en sujetos de deseo, aunque fuera solamente a través de la pantalla cinematográfica. En definitiva, para Maria Guglielminetti, Rodolfo Valentino representa el triunfo de la belleza femenina que sustituye al hombre rudo y violento por un nuevo prototipo que estaba caracterizado por modos galantes y con elegancia al vestir. Finalmente, la revista de Guglielminetti se convierte en un observatorio social y ella misma es reportera de esta modernidad en la que circulan estos cuerpos andróginos. Aquí os dejo la bibliografía y esto es todo.